Bienvenidos a Primicias. Esto es 15 preguntas en 15 minutos. Esta es parte de nuestra serie de entrevistas con los candidatos a Carondelet para 2021. El objetivo es conocer cuáles son sus propuestas de campaña. Hoy nos acompaña Jimena Peña, quien aspira a llegar a Carondelet por el movimiento Alianza País. Vamos a empezar con un tema que preocupa a todos, que es el económico. Ahora, últimamente se ha empezado a deteriorar el mercado laboral. ¿Cuál va a ser su propuesta de reforma laboral? Muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Es un gusto poder compartir en este espacio con usted. Bueno, en realidad el mercado laboral ha sufrido ya deterioro desde prácticamente antes de este gobierno. Pese a que se ha hecho importantes reformas legales para promover la contratación en el sector privado, lamentablemente este no ha sido efectivo. Por tal motivo, nosotros estamos planteando, por ejemplo, revisar las exenciones tributarias que se han dado hasta la fecha, que han hecho que el Estado deje de cobrar cerca de 4.500 millones de dólares para redireccionar esos incentivos hacia sectores que estén comprometidos con la generación de nuevas plazas de trabajo para mujeres, para jóvenes y para adultos mayores de 50 años. Estamos de acuerdo en que se debe revisar el Código Laboral. Queremos, en efecto, crear mayores posibilidades de empleo, pero también queremos garantizar la dignidad y los derechos de los trabajadores del país. Usted se refería al tema tributario. ¿Qué va a pasar con el impuesto a la salida de divisas y con el impuesto al valor agregado? Bueno, el impuesto a la salida de divisas es una herramienta fundamental para proteger la dolarización. En ese sentido, nosotros por el momento pensamos dejarle como está. Creo que eliminarlo podría tener un efecto totalmente contraproducente contra la dolarización, que creo es responsabilidad mantenerla. Así es que mantendríamos el impuesto a la salida de divisas y el otro impuesto... El impuesto al valor agregado, el IVA. El IVA, igual tendríamos que revisarlo. Entiendo que hay una recomendación de elevar el impuesto, este impuesto. Nosotros realmente no estamos de acuerdo en elevarlo de manera generalizada, ya que es un impuesto indirecto que afecta por igual a todos los ciudadanos. Nosotros creemos más en impuestos progresivos. En este sentido, podríamos revisarlo a la alza para ciertos productos suntuarios e incluso bajar el IVA en aquellos productos cuya demanda queremos promover, por ejemplo, aquellos productos que tienen un alto contenido de producción nacional que nos permiten también generar empleo. Y Ecuador acaba de firmar su acuerdo número 20 con el Fondo Monetario Internacional. ¿Usted este acuerdo lo va a respetar, lo va a renegociar, lo va a abandonar? ¿Cuál es su posición? Mire, lo primero que tenemos que hacer es instalar una mesa de transparencia para que se pueda revisar de cara a los ciudadanos y ciudadanas cuáles son, en efecto, todas las recomendaciones o imposiciones que este acuerdo le significaría y qué sacrificios va a significar el mismo, sobre todo para las grandes mayorías de este país. Nosotros queremos revisar este acuerdo para establecer una estrategia que lo que quiere es proteger el bolsillo de los más vulnerables del país. En este sentido, yo creo que deberíamos revisarlo como para decidir, en efecto, si debemos mantenerlo, renegociarlo o incluso terminarlo, si es que, en efecto, las famosas recomendaciones se convierten en imposiciones que lo que harían es estrangular más a nuestra gente de pie. Por la crisis actual y también por la erosión del río Coca, la producción petrolera se ha contraído. ¿Cómo va a hacer usted para recuperar la producción petrolera y también para repotenciar la minera? Bueno, en estos momentos, en efecto, los precios del petróleo también han caído. Realmente creo que el Ecuador debe superar cualquier fallo técnico. Yo creo que hay que revisar los contratos petroleros. La refinería, igual que tenemos en Esmeraldas, también debe revisarse. Nosotros más bien lo que queremos es implementar un modelo que nos permita fortalecer otros sectores productivos. Por ejemplo, el tema de las hidroeléctricas. Entendemos que hay ciertas falencias en ellas también. Creo que hay que fortalecerlas. El Ecuador ha hecho una importante inversión en hidroeléctricas precisamente para generar un nuevo sector productivo de energía limpia. El Ecuador no ha dado el salto del reemplazo de energía fósil a energía limpia que se produce dentro del Ecuador. Yo creo que es fundamental entonces pues diversificar esa matriz productiva. Ya hemos hecho un esfuerzo con las hidroeléctricas. Creo que es importante invertir en ese salto de uso de energías fósiles a energías limpias para impulsar también este sector en el que producimos y hasta exportamos energía. Y en este sentido también creo que es importante hablar del tema minero, que no es un tema menor.
menor. Asimismo, tomando en cuenta que lastimosamente, nos guste o no, nuestra economía todavía depende de la extracción de petróleo y también de actividades mineras. Creo que eso requiere que el gobernante de turno pues asuma este reto con total transparencia y responsabilidad, precautelando también el agua, que es una prioridad para nuestros ciudadanos. En el ámbito económico también se ha empezado a hablar del dinero electrónico. ¿Usted piensa impulsarlo? Yo creo que es importante impulsar cualquier mecanismo de pago que nos permita depender menos de dólares físicos, que no solamente pues, le cuestan recursos al país reemplazar dólares viejos por dólares nuevos, sino incluso, por ejemplo, en época de pandemia puede ser mucho más, seguro usar una tarjeta que usar monedas y billetes. Yo creo que es importante retomar el dinero electrónico. Me parece que lo que se tiene en circulación son cerca de 10 millones de dólares. Para esto se va a requerir también el compromiso de la banca privada, que también ahora lo puede promover a través de sus diferentes servicios. Nosotros, desde nuestra propuesta de gobierno, también estamos promoviendo una renta básica de emergencia, que lo que nos va a permitir es, a través de un mecanismo de pago virtual, un circuito de pago solidario, inyectar cierta cantidad de recursos equivalente a 200 o 400 dólares. Tendremos que determinar el monto con el fin de asistir de manera inmediata a las familias más golpeadas por la pandemia. Tomando en cuenta, Gabriela, que de acuerdo a estadísticas de instancias internacionales del año que viene, vamos a tener un 50% de pobres en el país y mucha gente va a descender a las condiciones de extrema pobreza. Eso hace que el gobernante que asuma Carondelet tenga la enorme responsabilidad de garantizar lo esencial: alimentos, servicios básicos para esas familias que van a estar muy golpeadas por el efecto de la pandemia en la crisis económica. Una precisión, esta renta básica, ¿cómo se va a sostener? ¿De dónde se van a obtener los recursos? La renta básica es un mecanismo de pago virtual y solidario, es un instrumento de política monetaria que no se financia con recursos fiscales, que no se financia con endeudamiento. Es un mecanismo de pago virtual a través de títulos del Banco Central que le permiten al Estado poner a disposición estos recursos dentro de un circuito de pago solidario. Es decir, un ciudadano recibe un valor, vamos a decir, de 200 dólares de su teléfono, y con estos recursos puede comprar alimento, puede pagar luz, puede pagar agua, puede pagar internet, ciertos servicios que van a ser igual muy controlados, muy específicos, insisto, para que pueda ser un mecanismo que nos permita dar dignidad a estas familias de manera temporal, excepcional, mientras dura la pandemia y el impacto de la pandemia en la situación económica que vivimos. O sea, sería una especie de bono digital. No nos gusta la palabra bono, más bien lo que queremos es que sea un pago, insisto, solidario, que se da dentro de un circuito de personas que usan el mismo de pago y que aceptan el mecanismo de pago. ¿Y cuál es su propuesta de reforma para la seguridad social? Mire, la seguridad social es una instancia que es tripartita. El Estado es nada más un tercio de esta instancia, que está también integrada digamos por los afiliados y por los empresarios. En este sentido, lo que nosotros queremos promover es orden en la seguridad social. Entendemos que no hay, por ejemplo, control en todo el sistema de salud, en el manejo de medicamentos. Entonces, lo que nos gustaría es más bien que la seguridad social deje de ser politizada y pueda ser liderada, en este caso como delegado del presidente, una persona que conozca a profundidad el tema de la seguridad social, para que se puedan hacer las modificaciones que nos permitan hacer que nuestra seguridad social tenga una administración eficiente. Pero aparte de eso, también es fundamental transparentar cuál es la situación actual de la seguridad social, cuáles son esos análisis actuariales, qué es lo que está pasando con la sostenibilidad de nuestra seguridad social a mediano y largo plazo, y las medidas que se deban de tomar deben ser medidas enfocadas en una política de seguridad social de Estado, no de gobierno que dure 4 años, sino de Estado que nos permitan garantizar la seguridad social a mediano y largo plazo. Un presidente, o en su caso una presidenta, también tiene que afrontar otro tema, que es el político. En Ecuador, en este aspecto, preocupa especialmente la corrupción. ¿Cómo va a enfrentar ese problema? Mire, cuando dicen yo sé cómo terminar la corrupción, me parece que es una frase
muy utópica. La corrupción es un cáncer, lastimosamente, que está enquistado en nuestra sociedad, que tiene que ser atacado desde varias aristas. Desde la Presidencia de la República, en lo que compete la función ejecutiva, queremos promover un profesionalismo dentro del sector público. Mientras hayan espacios que repartir, mientras hayan demasiados espacios de libre remoción, lo que hace es que venga el gobierno de turno y quiera poner a todos los allegados, amigos o socios dentro de los diferentes espacios de las instituciones, cuando lo que debemos promover es instituciones sólidas que trasciendan los gobiernos, y esto se puede alcanzar solamente a través de un sistema de profesionalización donde existan menos cargos de libre remoción y hayan más posiciones permanentes, que la escala superior se pueda dar a través de una promoción que esos funcionarios públicos obtienen en base a su mérito, en base a su récord de empleo, en base a su formación continua, en base a su capacidad. Eso en una arista desde la función ejecutiva. Pero también es importante, por ejemplo, garantizar que la función judicial tenga los recursos que requiere para poder administrar adecuadamente la justicia. Entonces, es importante garantizar una función judicial despolitizada, independiente, con recursos adecuados para administrar la justicia. Pero todo esto será insuficiente, Gabriela, si no educamos, si no promovemos desde el gobierno, desde el Estado, valores éticos, una sociedad que valore la honradez, que valore la transparencia, y apostarle a la educación de niños, de niñas, de jóvenes, de adultos que valoren la ética, que festejen la honradez y que la promuevan de manera permanente. Y profundizando en la función pública, ¿cuál va a ser el eje que tiene su gobierno, su posible gobierno de política exterior? Mire, yo creo que el Ecuador debe tender puentes y debe ser un país abierto, un país que debe respetar las diferencias que existen, los estilos de gobierno que existen, con el fin de que pueda también garantizar que su modelo sea respetado. En ese sentido, yo creo que nuestras relaciones internacionales deben ser de apertura, con todos, con nuestros socios comerciales, con aquellos países con los que no coincidimos tanto, pero es fundamental que el Ecuador supere cualquier radicalismo ideológico coyuntural y promovamos relaciones a largo plazo que no solamente procuren un bienestar económico, comercial, sino también temas humanitarios, como por ejemplo el tema de movilidad humana. ¿Cómo no llevarnos bien con Estados Unidos, que es un país que es nuestro primer socio comercial, pero sobre todo también tomando en cuenta que hay más de 1 millón de ecuatorianos que viven en ese país, muchos de ellos en estatus irregular? ¿Y cómo va a armar su gabinete? Es decir, personas de su partido o personas de su confianza, pero que no son de su partido. Yo creo que es importante dentro del gabinete, en primer lugar, garantizar, Gabriela, paridad. Como la única candidata mujer, tengo el anhelo de poder construir un gabinete con el 50% de hombres y 50% de mujeres. Dentro de una propuesta de trabajo, más allá que sea o no de nuestro partido, lo que debemos garantizar es que sean personas que coincidan con nuestra meta. ¿Qué es lo que ha pasado en el gobierno actual? Ganó una propuesta en elecciones y tenemos un ministro de Finanzas que tiene una propuesta o una visión totalmente opuesta a la que promovimos al inicio. Entonces, más allá de que sea o no del partido, lo que debe tener es una coincidencia en nuestro plan de gobierno para que podamos implementar aquella propuesta que gane en las elecciones. Usted decía que a lo largo de su gobierno, funcionarios como ministros, por ejemplo, va a tratar de que estas personas respeten, digamos, el plan de gobierno, la idea de gobierno que va a tener. Pero imaginemos un escenario de un bloqueo legislativo. ¿Estaría dispuesta a repartir espacios de su gabinete? Mire, yo creo que hay diferentes mecanismos para generar consensos. En este sentido, lo que más bien deberíamos promover es un relacionamiento con la primera función del Estado en base a las demandas que esos representantes conocen de sus ciudadanos. Yo, cuando he sido legisladora, nunca he tenido la posibilidad de sentarme con un primer mandatario a hablar de los problemas de los hermanos migrantes, de las problemáticas, de la respuesta que está dando el Estado, de la política pública. Me hubiese encantado poder sentarme en una mesa a dialogar sobre cómo procurar esas políticas, esas reformas legales que nos permitan como Estado responder a las necesidades de los ciudadanos. Y mi aspiración es, en efecto, apelar a que los diferentes representantes de la Asamblea puedan sentarse con el Ejecutivo, no a repartirse espacios, sino a establecer una hoja de ruta de trabajo para responder a esas demandas de los ciudadanos a los que representan. Un último tema no menos importante es el social.
Pensando en la emergencia sanitaria, ¿cuál es su propuesta para los hospitales públicos? Mire, en el tema social, obviamente queremos fortalecer el sistema de salud. Queremos garantizar el presupuesto. Yo creo que hay dos derechos que están garantizados en nuestra Constitución que son absolutamente importantes, como es la salud y la educación. Y lo que queremos, en efecto, es que estos dos derechos vuelvan a ser prioridad para el Estado. Pero además, como la única candidata mujer a la presidencia, no puedo dejar de hablar del tema de las mujeres dentro del ámbito social. Queremos declarar en emergencia el sistema de protección de derechos de nuestras niñas y de las mujeres del país. Yo creo que es primordial que el Estado agilite todos sus recursos para garantizar seguridad a las mujeres a propósito de la tasa de violencia intrafamiliar, que es vergonzosa, a propósito de las más de 110 mujeres que han sido asesinadas en lo que va del año. Requerimos un gobierno que se preocupe de la vida, del bienestar, de la integridad de más del 50% de la población, Gabriela, que representamos las mujeres. Usted se refería justo a la violencia de género. En su gobierno, ¿cuál sería su plan para enfrentar esta problemática social? Mire, lo que tenemos que hacer es, a través de los recursos adecuados, garantizar un sistema de protección adecuado, una institucionalidad que aterrice a los territorios, una coordinación con los gobiernos locales, con las municipalidades, de tal manera que esa política pueda aterrizar a la junta parroquial, al cantón más pequeño. Pero además es fundamental, por ejemplo, generar a través de esta política pública coordinada con los GATS, por ejemplo, centros de acogida, donde que las mujeres sepan dónde pueden pedir auxilio en caso de que estén siendo violentadas. Hay mujeres que salen a la medianoche huyendo de sus hogares con sus niños. Esas mujeres deberían saber en su comunidad dónde hay un centro de acogida, pero a la par también ese centro de acogida debe estar en capacidad de recibirla, de albergar a sus hijos, pero también de conectarla, de capacitarla, por ejemplo, en el caso de que esa mujer requiera capacitación para poder procurar un trabajo que le permita su autonomía económica. También queremos generar esas líneas de crédito desde la banca pública orientadas para nuestras mujeres maltratadas, de tal manera que puedan tener ese capital semilla para su primer emprendimiento. La visión de género y de apoyo a las mujeres del país estará de manera transversal en nuestras políticas económicas también. Y en el tema de género también quería conocer cuál es su posición sobre la legalización del aborto por violación. Bueno, ya expresé mi posición cuando fui legisladora. Estoy a favor de que en efecto como sociedad le permitamos a la víctima decidir si desea o no continuar con un embarazo resultado de un ultraje, de una violación, de un acto totalmente traumante para una mujer. Creo que es primordial que construyamos un país donde se respete la decisión de la niña, del adolescente, de la mujer que ha sido violada. Por tal motivo, de llegar a la presidencia, vamos a promover un debate amplio sobre el tema y esperamos que finalmente como sociedad podamos responder, insisto, a esa víctima, a esa niña, de tal manera que se le pueda dar a la víctima la posibilidad de tomar una decisión cuando tenga que enfrentar una situación tan dolorosa y traumática como es un embarazo resultado de una violación. Y en la misma línea de la violencia, últimamente ha empezado a preocupar el aumento de inseguridad en el país. ¿Cuál es su propuesta para reducir esta problemática? Bueno, obviamente la delincuencia crece por la falta de oportunidades. Está comprobado lastimosamente que la migración irregular, es decir, la exportación de seres humanos que nosotros hemos realizado, se han dado en momentos de complejidad económica como la que estamos viviendo ahora. Los suicidios que estamos viendo, la migración que estamos viendo, estamos a punto de tener una segunda ola migratoria. El índice en la delincuencia no son coincidencias, era algo totalmente predecible cuando enfrentábamos una crisis económica, cuando esta crisis se agrava con una pandemia que agrava la economía a nivel mundial, al no tener políticas de apoyo y de asistencia directo a los más golpeados por esta pandemia, era obvio que iba a haber un incremento en la delincuencia y en la inseguridad. Por eso nosotros no queremos dar soluciones, superficiales, como vamos a darle un arma. Esa no es la solución. La solución es trabajemos en políticas urgentes de reactivación económica. El candidato que dice, vamos a darle un arma, vea, no le dé un arma, déle una tasa de interés más barato en su banco. Y le apuesto que ese empresario, que es ama de casa, ese emprendedor, probablemente
desista de cometer en actividades, digamos, irregulares cuando tenga esa oportunidad. El sector financiero ha sido un sector nada solidario con la crisis económica. La banca privada, ni al ciudadano que va a cambiar el bono solidario le dejan de cobrar. $1 le debitan de ese bono de $50, $1 menos. De tal manera que ese ciudadano, que ese dólar le significa la funda de pan, la funda de leche, prefiere ir a hacer largas colas en Ban Ecuador en medio de la pandemia con riesgo al contagio, antes que sacrificar ese dólar que se le lleva a la banca privada en el momento que canjea su bono. En el ámbito social también preocupa ahora, en este momento, el tema de la educación. Quería saber cómo va a cambiar usted el sistema de ingreso a las universidades. Mire, ese es un tema bastante complejo y sensible. Nosotros estamos todavía estudiando a profundidad la posibilidad de cambiar el tema del ingreso. A propósito de ciertas ofertas demagógicas que escuchamos de que se elimine la CENESID, que se elimine el examen, yo creo que el Ecuador durante la última década hizo un esfuerzo para mejorar la calidad de la educación. Y en efecto lo que se trata de hacer es que aquellos estudiantes que tienen mayores probabilidades de terminar sus estudios puedan ingresar. Pero en mis recorridos realmente yo veo demasiada desesperación por parte de las madres, de los padres de familia que sufren al ver que sus hijos no pueden estudiar la carrera que les corresponde. En este sentido yo creo que sí tenemos que revisar en efecto el mecanismo de ingreso a las universidades. Nosotros estamos planteando también un incremento en la oferta académica para carreras más cortas, carreras tecnológicas. Me voy a poner, Gaby, como un ejemplo. Yo cuando estudié en Estados Unidos no podía pagarme una universidad de 4 o 5 años porque era muy cara. Yo estudié primero una carrera técnica de 2 años donde el tuition, que le llaman allá, o el pago, era más barato. Acabé mis 2 años y luego me pude transferir a una de 4 años para terminar mi licenciatura. Es decir, no todos tenemos la misma capacidad o la misma facilidad de ingresar en una universidad, digamos, de 4 o 5 años. Pero sí nos puede ayudar a nosotros una carrera tecnológica corta en la cual podemos trabajar, podemos mejorar nuestro ingreso y, en efecto, tomar una decisión si queremos o no tomar una carrera larga. Pero también tenemos que garantizar un sistema de admisión que sea adecuado y que dé oportunidades, sobre todo, a los estudiantes de los sectores rurales, de los cantones pequeños, que vienen en desventaja por una educación, por una calidad de educación secundaria que ya es deficiente. También por eso otra arista nuestra es trabajar para mejorar la calidad de la educación secundaria en el sector rural, en los cantones pequeños, de tal manera que los estudiantes tengan pues igualdad de condiciones en el momento que aspiran a aplicar para una posición en una universidad. Usted se refería a la educación rural y eso me lleva a plantearle la última pregunta. Pensando en lo que se ha vivido ahora, la teleeducación, el teletrabajo, es importante la cobertura de Internet. En su gobierno, ¿cómo piensan ampliarla? Nosotros tenemos una propuesta, Gaby, denominada canasta básica virtual. Y lo que quiere decir es que, en efecto, el gobierno va a hacer todos los esfuerzos para que ese Internet llegue a todos los sectores, sobre todo a los rurales y a los urbanos marginales. Queremos que el acceso al Internet sea un servicio básico, que esté garantizado como la luz, como el agua por parte del Estado. Creo que eso es primordial, no solamente para enfrentar en estos momentos una enseñanza que es virtual, sino para prepararnos para el Ecuador de futuro, donde una economía post-pandemia va a tener pues un altísimo componente tecnológico. Pero también queremos garantizar que en la educación pública podamos dotar de un computador o una tablet a un estudiante, tomando en cuenta que un computador ahora es una herramienta de estudio como lo era un libro hace 20 años. Agradecemos a Jimena Peña por su tiempo, por responder a nuestras preguntas. ¿Un mensaje final? Nada más quisiera cerrar este espacio renovando o ratificando ese compromiso que tenemos por los sectores más excluidos del país y de manera particular por las mujeres. Creo que el país está cansado de la política de odio, de venganza, de revancha, del ego. Creo que es importante promover una política de reconciliación desde la visión de las mujeres. Creo que este es el momento de las mujeres, así es que quisiéramos ese respaldo y hagamos de las políticas del Estado dentro del Estado, las políticas de las mujeres, la agenda de las mujeres, una prioridad para el futuro del Ecuador. Muchísimas gracias. A nuestra audiencia, gracias por seguirnos. No olviden de ver nuestra página web primicias.es y nuestras redes sociales para enterarse de este y más detalles de las elecciones de 2021.